Evangelio hay fuerza salvadora. Padre Gabriel Mora. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, a quien dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Hermanos, el día de hoy en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, encontramos la lista de los 12 apóstoles, donde Jesús fundamenta y hace nueva la ley, que no ha venido a abolir, sino a renovarla. Hay un fundamento del Antiguo Testamento de las 12 tribus de Israel. Y hoy el Señor escoge nuevamente 12 líderes, 12 personas con un llamado, con una misma vocación. Y Jesús no trata de crear una secta, como podían ser los fariseos, ni tampoco un grupo cerrado, como fue la comunidad de Esenios en Qumran, sino que demuestra su intención de preparar la nueva iglesia, de preparar el nuevo pueblo elegido del Señor. Al elegirlos, los asocia estrechamente a su vida, a su misión y a su poder y a su autoridad. Recordemos lo que dice el Evangelio. Llamó a los que él quiso y se fueron con él. Los hizo sus compañeros, compartió con ellos. Y una vez me preguntaban, ¿por qué se preparan tanto los sacerdotes en un seminario, en un convento? Y ese día respondí, si Jesús, siendo Dios, directamente preparó 3 años a los suyos, nosotros nos preparamos similarmente durante 8, 9, 10, 12 años, recibiendo la sana y recta doctrina que Jesús enseñó a los apóstoles. Esa enseñanza transmitida a los padres apostólicos, esa enseñanza transmitida a los primeros cristianos y así sucesivamente hasta los padres de la iglesia. Queridos hermanos, Jesús se reunió con ellos, oraban, predicaban y les enseñaba a sanar, a liberar y a predicar. Fue la escuela más empírica donde reciben ese poder y esa autoridad. Incluso hoy el Evangelio añade de expulsar demonios, de liberar a los oprimidos. Luego encontramos que a continuación sigue la lista de los 12 y aquí encontramos que constituyen el listado de 2 parejas de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Los 3 en este listado que tuvieron momentos importantes con nuestro Señor Jesús, como la transfiguración, Getsemaní y algunas curaciones. Precisamente a los 3 les dio un sobrenombre. A Simón lo llamó Pedro, que significa piedra. A Santiago y a San Juan lo llama Boanerges, que significa los hijos del trueno. Y sucesivamente en el segundo grupo, lo formal de los apóstoles, más abiertos a los no hebreos, pues nombra el listado que encontramos. En este listado que vemos, queridos hermanos, encontramos pues diversidad de carácter, de temperamentos y profesiones. Que días leíamos la de Leví, que Jesús llama a hombres no que estaban viviendo en santidad, sino algunos quizás
en vida de pecado, y llamó a los suyos. Llamó a Mateo. Hoy quisiera yo hacerles un énfasis eh, en cuanto a la vida cotidiana, que muchos se apartan de la Iglesia Católica por el testimonio de nosotros los llamados de Dios. Hermanos, Dios llamó a hombres pescadores, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. San Mateo, que era funcionario de impuestos, de aduanas al servicio de los ocupantes romanos. Simón fue miembro de la resistencia celota. Felipe era un judío abierto, Santiago en cambio era un conservador, y los demás pues también eran gente sencilla del pueblo. Ninguno fue un hombre influyente como tal en la estructura social, y quizás me atreviera a decir que ninguno de ellos un sabio intelectual para ese mundo actual. Y así en ellos Dios muestra su poder y glorifica su grandeza a través de la debilidad de los hombres. Me fascina cuando dice que Él subió al monte y desde ahí llamó a los que Él quiso. ¿Sabe a quién quiso llamar Dios? Llamó incluso a un hombre, sabiendo Dios que lo iba a traicionar, que había maldad en él, que no había una recta intención, como dice San Anselmo. Llamó a un hombre que lo iba a negar, que iba a negar la fe. Negar a Cristo es negar la fe. Negar la fe es negar a Cristo. Llamó a unos que tuvieron miedo, que en el momento más crucial se apartaron y dejaron solo. Solo San Juan permaneció al pie junto con María Santísima. Y quizás hoy en día muchos se pregunten, afirmen y atenten contra la vida de los ungidos, de los llamados de Dios. Hemos visto testimonios grandes, extraordinarios y maravillosos de obispos que son santos, que luchan por la santidad, que se esfuerzan por vivir el Evangelio día a día conforme al deseo, al querer de Dios, increpando el deseo de la santidad para habitar un día en el reino de Dios, en las habitaciones, en la morada eterna junto con Dios, siendo fieles más que al hombre, siendo fieles a la palabra del Señor. Obispos que afortunadamente Dios nos ha permitido a muchos sacerdotes encontrarnos con obispos que dan testimonio de santidad, testimonio de sacrificio, testimonio de la verdad, que motivan en nuestras vidas el deseo de seguir más a Cristo. Hemos encontrado en la historia de la Iglesia ungidos y llamados de Dios que han sido mártires, los primeros cristianos. Hermanos, seguir a Cristo en un llamado especial también significa morir a sí mismo, derramar sangre, quizás no sangre del sistema hematológico, de lo físico, también significa sufrir, morir a muchas realidades humanas, a muchas realidades de la carne y del mundo. Recuerdo aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús ora ante el Padre Celestial por los que Él llamó. Padre, tú me los has encomendado, tú me los has dado, dice Jesús. No son del mundo, pero están en el mundo. San Juan. Esa oración de Jesús orando por todos los ungidos, por los 12, orando por la iglesia que Jesús ha fundado, que Jesús ha creado, en la iglesia que tú perteneces, que yo pertenezco en la Santa Madre Iglesia Católica. Jesús orando. Padre, no son del mundo, pero están en el mundo. Y Jesús le dice a San Pedro, el demonio ha pedido permiso para zarandearte. Y por eso, hermanos, hemos encontrado también sacerdotes, obispos, que han fallecido dando buen testimonio en contra de todo lo que hoy es aplaudido, en todo lo que sabemos moralmente que es malo. Hoy el mundo lo quiere hacer ver bueno. Desde el punto de vista de la encomienda de Dios a través de Moisés, esa doxología, ese decálogo, hermanos, hoy el mundo está en contra de los mandamientos, de los deseos de Dios, de la voluntad de Dios.
Y es para nosotros los llamados de Dios un reto, o serle fiel al mundo o serle fiel al mensaje de Dios. Cuando digo serle fiel al mundo se refiere que muchas veces nos podemos callar la boca y no hablar en nombre de Dios porque le tenemos miedo más al mundo y nos convertimos en favoritismos, convertimos nuestra predicación favorable hacia el pecado antes que a la verdad de Jesucristo. Y han muerto sacerdotes, han sido retenidos, calumniados, presos, asesinados, obispos en diferentes partes del mundo. Hay todavía lugares donde se predica la palabra de Dios y esto amerita ser retenidos. Quizás no conocemos en otros lugares donde ser católico da y produce sensación de martirio, porque anunciar a Cristo en estos tiempos aún hay persecución de muerte, de tormento, y son perseguidos. Y la sangre de estos predicadores, de estos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, es sangre de mártir que santifica esta iglesia que Cristo jamás ha dejado ni nunca jamás abandonará. Pero lamentablemente también hay que decirlo, muchos, algunos de nosotros, incluyéndome a mí, hemos dado antitestimonio por causa de la debilidad, el pecado. Y quiero hacer mención e invitarte a ti, querido hermano, querida hermana, que hoy estamos escuchando este pasaje. Hoy hacemos comienzo del segundo libro de Samuel. Y la primera lectura narra la historia cuando Saúl estaba en la cueva haciendo sus necesidades fisiológicas, haciendo del cuerpo. Estando allí Saúl, el ungido de Dios, como rey, para guiar al pueblo. Y Saúl se desvió de la llamada de Dios y se convirtió hasta en un rey malo. Incluso uno de los pecados de Saúl fue haber consultado la brujería, la pitonisa, la hechicería. Y se convirtió en un rey malo. Se entregó más o se alejó más del llamado de Dios y su corazón se endureció. Y el rey David tuvo la oportunidad, en ese entonces no era rey, sino David tuvo la oportunidad cuando encontró allí en la cueva haciendo del cuerpo a Saúl de poderlo matar. Y le dicen los compañeros de David, es el momento de poder ver el día que te dijo el Señor, yo te entrego tu enemigo. Y le dicen y suscitan en David que matara al ungido de Dios. Y mire la respuesta tan bonita que da el rey, que da David, aún no era rey, que da David. Dios me libre de hacer eso a mi Señor, el ungido del Señor. Dios me libre de extender mi mano contra él. Él es el ungido del Señor. Y aún más, les prohíbo a todos ustedes. Él les prohibió enérgicamente, cuidado, echarse contra Saúl. Cuidado. David, sabiendo que Saúl era malo por su conducta, después de verlo, se levanta y venera a aquel hombre que su conducta no era la más intachable, pero le dice y lo reconoce como su Señor. Qué bonito cuando antes bien en ese encuentro allí dentro de la cueva Saúl le venera y le dice majestad. Lo reconoce como el ungido de Dios. Lo reconoce porque Saúl había sido ungido con aceite, el ungido de Dios. Y hoy el mundo, hermanos, ha despertado un furor, una rabia, hasta un odio, me atrevería a decir, un desafío con la iglesia a través de los ungidos de Dios. A ti, hermana y hermano, que tienes el temor de Dios, cuando te inciten a hablar mal de un sacerdote, de un obispo, de un ungido, de un consagrado de Dios, de un monje, de un religioso, una religiosa, teme al Señor y que tu boca y que tu actuar sirva para doblar rodilla y orar por ese ungido, por nosotros que aún
tenemos en nuestra debilidad, como dice Hebreos capítulo 5, que Dios llama en medio de la debilidad, que podamos actuar, porque nosotros los sacerdotes también podemos tener rebeldía en contra de los obispos. Dios nos libre de llegar a tener esa rebeldía con aquellos santos y sabios obispos. Que Dios nos libre a nosotros de ser tentados de esta manera. Padre, ¿y qué debemos hacer con esos antitestimonios de sacerdotes que cometen pecado públicamente? Orar. Llamar a este sacerdote y orar y hablar con él personalmente. Y si no obedece, llamar a 2 personas más y ponerlas de testigos, de testimonio. Y tercero, toda autoridad viene de Dios y toda autoridad de Dios está representada en la tierra. Buscar al superior para no convertirnos en acusadores como el demonio, que el demonio quiere destruir a los ungidos de Dios acusándonos de día y de noche, en todo momento y en todo lugar. Si nosotros los ministros no demostramos deseo de conversión y santidad, es necesario lo que acabo de mencionar anteriormente. Pero nosotros los sacerdotes, al igual que los obispos, necesitamos la oración de la iglesia para ser sabios y verdaderos ministros ungidos del Señor en este tiempo actual, que el mundo, que el demonio públicamente nos ha declarado sus enemigos. La oración, el ayuno, la Eucaristía y el Santo Rosario por nosotros, los que hoy en día el Señor sigue llamando. Gracias, queridos hermanos, por sus oraciones, y bendito sea Dios que sigue llamando vocaciones sabias y santas, como dice San Vicente de Paúl. Sabios y santos sacerdotes son el tesoro de la iglesia. Ese es el verdadero tesoro. Y como San Lorenzo, luchando por la riqueza de la iglesia, ayudando a los pobres. La Virgen María, amiga, compañera, madre y devota, piadosa, ella intercede ante Jesús su Hijo por nosotros, por todos los hijos de la iglesia, especialmente por los obispos y por los sacerdotes. Que el Señor les guarde y les bendiga, y no se escandalicen de lo que les voy a decir. Así haya un ministro que tú le sepas su debilidad o su pecado, la gracia, el poder y la misericordia de Dios actúa a través de él. Es el poder infinito de Dios. David no tocó a Saúl, sabiendo que su conducta no era tan buena, que era mala, no lo tocó por el solo hecho de ser el ungido de Dios. Dios te bendiga a ti, que en vez de juzgar y de condenar a la iglesia a través de los ungidos del Señor, Dios te bendiga a ti, porque amas, oras y ora por los ungidos del Señor. Que el Señor bendiga al Papa, que el Señor bendiga a los obispos, que el Señor bendiga a todos los sacerdotes, que el Señor bendiga a todos los laicos que conformamos la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.